En 1919, en la revista La Película de Valparaíso, se publicó un curioso texto que llevaba como título Oración por ellos. Era una oración, pero no por seres humanos muertos, sino que era por las películas o el cine que estaba muriendo en ese momento, que era el cine europeo. Estaba dedicada esta oración a todos los opinantes que defienden el cine europeo. Dice la oración: son las cenizas que por el carbón no quemado, que aún tienen en sí, no los mueve el viento y los lleva el éter. Son el resto estéril de la fecundidad. Todo produce, todo procrea, pero llega un tiempo en que todo se acaba. Por eso, oh Dios, te ruego por ellos que son los aletazos de salmodia de una agonía, ellos que siendo lo que fueron, quieren serlo otra vez, ellos que son el pasado, que son los muertos, que son lo que jamás revive. Y esos muertos y muertas eran las grandes películas del gran cine europeo, que comenzaba a perder terreno en la sociedad chilena y que estaba siendo reemplazado por una invasión aparentemente invisible, silenciosa e inocua, la invasión del cine norteamericano. El cine norteamericano que entraba a plenitud en nuestras salas y que recorrió todas las ciudades, llegó a millones de telespectadores y cambió definitivamente no solamente el cine en Chile, sino que cambió también parte de nuestra manera de vivir. Nos llevó a la modernidad de una manera distinta a la que nos habría llevado tal vez el modelo europeo. Y para conversar sobre ese fenómeno, mirado desde la historia, quiero agradecer la presencia en Una Belleza Nueva de Fernando Purcell. Fernando es historiador, profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica, doctorado en Historia de Estados Unidos, y ya se ha dedicado a estudiar temas de historia política y cultural que vinculan Estados Unidos y América Latina durante los siglos XIX y XX. Hay un libro que publicó junto con otros historiadores, con Alfredo Riquelme como editor, Ampliando Miradas, y el libro sobre el que vamos a conversar fundamentalmente es de película, Hollywood y su impacto en Chile. Ustedes pueden ver en la portada un hermoso rostro de una mujer de esas décadas, en una revista, una de esas revistas, aquí tengo de hecho la portada que la trajo nuestro entrevistado, una revista Cinelandia de abril de 1930, una hermosa portada que tiene que ver con toda una estética y todo un mundo de revistas que circulaban en Chile después de esta, no fiebre de oro, pero sí fiebre de cine americano. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí en Una Belleza Nueva. No, muchas gracias por la invitación para compartir este libro y toda esta reflexión que tomó varios años, unos 4 años de investigación y que rinde sus frutos y que permite compartir este capítulo bastante interesante de nuestra historia, pero también de la historia de Estados Unidos y de la conexión entre dos historias, entre dos mundos como el norteamericano y el chileno. Lo que sorprende cuando uno comienza a leer este libro, que entre paréntesis es tremendamente entretenido porque está lleno de referencias, de citas, de personajes de la época, de ídolos del cine. Está el Pato Mickey, está el ratón Mickey, el Pato Donald, y están los rostros de estas mujeres, de estas divas y de estos divos, las estrellas del cine hollywoodense, y parte de nuestra historia que se mezcla y comienza a mezclarse con este mundo que nacía en Hollywood. Lo que tú planteas, dice Hollywood y su impacto en Chile 1910-1950, fundamentalmente es que el cine norteamericano fue, de alguna manera, impactó no solamente nuestras formas de vestir, nuestra sociabilidad, el consumo, la música y la arquitectura, sino que también fue una suerte de conquista o de invasión invisible, llamémoslo así, en que se cruzaron el mundo de los negocios, el mundo del cine, y después el mundo político, por decirlo de alguna manera, cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿cómo empezaste tú a descubrir, digamos, a encontrarte con las primeras pistas de esta invasión silenciosa que fue la invasión norteamericana a Chile a través del cine? Bueno, este proyecto partió primero por una pregunta que yo hice a estudiantes míos respecto de la historia de Estados Unidos, en el primer curso que yo hice en la Universidad Católica al respecto. Y la pregunta fue abierta: Estados Unidos, escriba algo, escriba un ensayo. Y me llamó mucho la atención que la mayoría de ellos, al contestar algo, dijeron, bueno, estoy tomando este curso porque la verdad es que lo único que sé sobre historia de Estados Unidos lo he aprendido a partir del cine. Entonces eso fue el primer punto de reflexión que me llevó a elaborar otro tipo de preguntas que, con ciertas lecturas asociadas al ámbito y la discusión del imperialismo cultural, me llevaron directo a los archivos de Estados Unidos. Y ahí el primer hallazgo tuvo que ver con ciertas cajas que daban cuenta del
el vínculo muy estrecho entre Hollywood y el Departamento de Estado durante la Segunda Guerra Mundial a través de los estudios de Disney, lo que ponía en evidencia que ese mundo de la entretención, ese mundo del espectáculo y de una cultura de masas que seguía ese tipo de producciones y estaba cargado también de un ámbito político, de un ámbito ideológico, lo que ameritaba obviamente una investigación mucho más profunda. Bueno, nosotros nos hemos ido acostumbrando a las invasiones de Estados Unidos a través de la historia, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Sí. Pero las invasiones últimas son invasiones sangrientas, a veces tienen que ver con... Exactamente, sí. Bueno, a veces escudadas, justificadas o no, solo dirá el que quiera analizarlas, pero bajo el tema de la libertad, la exportación de la democracia, pero... Aquí tenemos una suerte de invasión blanda o de invasión silenciosa o invasión invisible, una manera de invadir, pero no violentamente. Exactamente, no con medios coercitivos. Y de hecho, en lo que es el imperialismo cultural, se utilizan precisamente ese tipo de términos para definir. Imperio informal es uno de ellos. Imperio informal, claro. Eso pone de manifiesto el hecho de que a través de este tipo de medios, Estados Unidos en definitiva logró un impacto sumamente profundo en distintas sociedades sin que existiese una apariencia que vinculase, por lo menos para el público general y la sociedad en general, ese tipo de intervención con acciones truculentas o algo más sórdido, a diferencia de intervenciones de la CIA, intervenciones militares. O sea, no hubo necesidad de mandar tropas, sino que se mandaron los divos, las estrellas, las películas que llegaron a todas las salas a través de todo Chile. Exactamente, lo que no necesariamente generó una suspicacia mayor del público. De hecho, una de las preguntas con las que yo comencé esta investigación es ver qué tipo de reacción había tenido la sociedad chilena respecto del cine norteamericano, pensando que muy tempranamente iban a haber claros signos de denuncia de imperialismo, y no. Y eso tiene que ver con que, en definitiva, aquí tienes un juego de procesos históricos en donde, por un lado, está esa irrupción, esa invasión cultural a través del cine y otros medios, pero por otro, donde tú tienes también una apropiación, en este caso de la sociedad chilena, de figuras, de estrellas que pasan a ser parte de nuestra vida cotidiana, también de nuestra vida pública, y por lo mismo esa suerte de invasión termina naturalizándose dentro de lo que es la vida cotidiana de los chilenos. Nosotros sufrimos una invasión, no con esta característica industrial tan grande que fue el cine mexicano, que tuvo un impacto fuerte en las capas, en el mundo más popular. Ahora, uno puede decir que Chile es un país más permeable o ha sido un país más permeable culturalmente que otros países latinoamericanos ante este tipo de invasiones culturales, y en este caso la invasión de Hollywood. No sé si más, pero yo creo que esta idea de un país esponja, yo creo que es replicable o se dio en otro tipo de países. Yo creo que lo que tal vez plantea una diferencia es que nosotros creemos que hemos mantenido ciertas tradiciones de forma mucho más, no sé, fuerte que lo que otros países puedan pensar. Pero Chile es un país que siempre ha absorbido rápidamente influencias externas. Pero lo particular en este caso del periodo en el que yo me enfoqué en la investigación es que tú tienes clases medias, grupos emergentes, que son nuevos y son esos grupos los protagonistas principales de esta historia, que comienzan a apropiarse, comienzan a absorber formas culturales derivadas del cine. Si tú miras y haces un contraste con el siglo XIX, tú vas a ver que hay una influencia europea muy profunda, pero está concentrada fundamentalmente en las élites chilenas. El cine norteamericano y su irrupción, en este caso en Chile, coincide al mismo tiempo no solamente con la conformación de una cultura de masas, sino que también con una clase media que genera un impacto, yo diría, mucho más profundo de lo que puede haber ocurrido con ¿cuándo se decide esta invasión? ¿Quiénes la deciden? ¿Y cómo comienza a operar esta invasión? Porque uno, después de leer tu libro, se da cuenta que se crearon oficinas, hay departamentos, hay vínculos estrechos entre el Departamento de Estado y Hollywood, hay censores de películas, hay personas que se dedican a investigar los rasgos culturales de los países para no herir sensibilidades y cambiar los guiones de las películas que van a llegar a Sudamérica, etc. O sea, fue una operación gigantesca y durante varias décadas, ¿no? Sí. Y la coyuntura coincide con justamente el momento al que tú hacías alusión con la primera cita, en torno a la Primera Guerra Mundial. Y en concreto en 1916 ya hay un signo inequívoco de que aquí hay una planificación desde el gobierno en alianza con la industria hollywoodense de generar este proyecto. Y esto se hizo apelando a el
la compleja red de cónsules establecidos por Estados Unidos en todas partes del mundo, a quienes en 1916 se les exigió elevar informes anuales que diesen cuenta de cantidad de películas que eran exhibidas en cada país, cantidad de cines, butacas, equipos de proyección que eran utilizados, costumbres asociadas al cine, cuántas funciones, qué tanta rotación o en qué frecuencia se rotaban las películas, costos de las entradas al cine, censura asociada al cine. Entonces, en todo el mundo se elevaron estos informes que llegaban al Departamento de Estado y comenzaron a ser puestos al servicio de la industria hollywoodense, 1916. Lo que coincide precisamente con esa agonía del cine europeo producto de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, en pocas palabras, vio en esa coyuntura una gran oportunidad para expandir su cine y generar lo que el presidente Wilson en su momento llamó la conquista pacífica del mundo. Bueno, esa conquista pacífica duró varias décadas y va a tener un punto importante cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ya lo vamos a ver cuando venga el tema de la relación de Chile con el eje, ¿no es cierto? Pero vamos a ir viendo algunos hitos que son interesantes. A ver, lo primero quiero despejar. Uno recuerda haber leído, haber escuchado la famosa tesis de Dorfman y Matelar en el famoso libro Cómo leer al pato Donald, ¿no? Y bueno, yo tengo por acá un pato Donald que vamos a aprovechar de mostrar, el Donald Duck, una de las primeras imágenes probablemente del pato Donald casi primero, originario, que vamos a ver que no es tan inocente, es casi un agente, el pato Donald es un agente de la CIA, podríamos decir. ¿Tú estás de acuerdo con la tesis de Dorfman y Matelar en el sentido de que las revistas y los personajes de los cómics americanos que eran consumidos por los niños estaban cargados de mensajes ideológicos subliminales que pretendían de alguna manera producir una suerte de concientización a los sudamericanos y a los chilenos? ¿Cuál es tu postura frente a esa tesis? Sí, bueno, a ver, hay ciertos elementos que comparto de esa tesis, pero otros no. Porque si bien es cierto, hay todo un criterio, o sea, una idea evidente de concientización ideológica, y ellos lo demuestran muy bien en su libro, asociado a temas como el del capitalismo, al de la naturalización de ciertas formas económicas, que tratan de establecer un contraste con el comunismo en su momento. Donde discrepo es más bien en el papel más bien pasivo que ellos asignan a las sociedades receptoras de esos medios culturales. Y eso es un poco lo que ha ido cambiando. Ahora, también esa lectura, o sea, uno establece una crítica, pero también como historiador tiene que situar esa producción, ese libro del 71 en su contexto. Es un libro de Guerra Fría, es un libro que se escribe con una carga ideológica mucho más profunda en el contexto. Después de la caída del muro, después del fin de la Guerra Fría, lo que ha venido es una reexaminación de lo que son los estudios sobre el imperialismo, que otorgan precisamente mucha mayor relevancia a lo que es la interacción, lo que son estos espacios en donde más allá de los intereses hegemónicos, mensajes subliminales, se entiende que todos estos procesos culturales tienen como característica el que las sociedades receptoras también juegan un papel. O sea, a lo mejor nos gusta un poco ser invadido. Hay una parte de nuestro ser que le gusta ser invadido y tal vez esto se conecta con lo que dijo alguna vez Joaquín Edar Bello cuando acuñó el término ciutiquería a propósito de una tienda inglesa que había en Valparaíso que era Ciut and Company, ¿no? Y habla de la ciutiquería chilena como un rasgo esencial, en el sentido de querer ser como otros, aspirar a ser como una cierta aspiracionalidad que busca en modelos foráneos, copiar esos modelos y llegar a acercarse lo más posible a ellos. Hacer los propios. Bueno, de hecho, ya en el siglo XIX se hablaba de los europistas, aquellos que habían viajado efectivamente a Europa, y los europistas copia, que eran aquellos que sin haber viajado a Europa vestían, conversaban, hablaban. Y sí, eso siempre ha sido parte de nuestra historia. Siempre hemos sido un país relativamente aislado en ciertos aspectos. Eso te preguntas si la insularidad de alguna manera influye. Yo creo que influye, ciertamente, y desde el periodo colonial de nuestra historia. Siempre ha habido un intento por tratar de ser como, en su momento colonial, ser como los limeños. Claro, ahí estaba el virreinato. Comer, vestir, hablar como los limeños. Después
ya en el periodo republicano está el modelo europeo y después viene el norteamericano que influye con mucha fuerza. Y sí, está ese afán permanente por... Bueno, todo está diciendo que vamos a terminar siendo como los chinos, vamos a tener que hacer un esfuerzo bastante grande de aprender idiomas, lo que viene ahora, ¿no? Pero va a venir, en algún momento va a venir la invasión y va a llegar fuerte. No me extrañaría que algo así. Vamos viendo algunos hitos de esta invasión, de lo que se ha llamado el imperio irresistible, tú usas ese término también, ¿no? A ver, por ejemplo, hay un hito que tú marcas al comienzo, que es la visita de un actor y cowboy a Antofagasta en el año 1923. Cuéntanos esa historia y qué pasó con ese primer embajador de Hollywood que llega además al norte y particularmente a Antofagasta. Antofagasta y también estuvo en Iquique. Bueno, de partida fue el primer actor hollywoodense en Chile, 1923, Art Acord, un cowboy. Y fue absolutamente fortuita la forma en la que llegué a él, en un proyecto en el que estaba trabajando en el norte que tenía que ver con el patrimonio, la salitrera. Me encontré con una cartelera de cine y en un mensaje muy pequeño decía abajo, se estaba promocionando una película de él y se señalaba película protagonizada por el popularísimo actor norteamericano Arthur, que nos visitase hace poco tiempo, y dije, aquí hay algo. Bueno, ahí comenzamos a trazarlo en prensa y en otros lugares y llegamos a este personaje que es descrito por la prensa como algo muy especial. Es interesante cómo se genera una descripción de su aspecto físico, Qué musculoso, que su musculatura, y asociado eso a esta idea de que se lo puede ver en carne y hueso. Ya no es el fenómeno del teatro, es el fenómeno del cine, un fenómeno nuevo, y el hecho de que se pueda ver en carne y hueso a una figura como la de Art Acord obviamente generó una sensación absoluta en la sociedad chilena. Ahora, es interesante porque Acord llega a Chile, hay varias presentaciones, y empiezan las preguntas, ¿no es cierto? ¿A qué vino a Chile? Y él contesta, y está la cita en tu libro, dice que vino a imponerse de las costumbres y la vida íntima de los guasos chilenos para demostrar en películas futuras el fruto de sus impresiones, como diría el hombre popular, que toyo, ¿no? Absolutamente. Y esa respuesta es la misma que tú vas a encontrar después con la visita de Clark Gable en los años 30. Aquí tengo la foto, además con el poncho de guaso, fíjese usted, al lado de una foto histórica, está al lado de Coque. Me parece que el otro es Villar, el distribuidor de películas, uno de los grandes distribuidores o dueño de las salas de cine. Vestido de poncho, lo invitaron a tomar chicha y produjo toda una expectación de que él iba a integrar, ¿no es cierto?, o iba a llevar la cultura chilena y la iba a llevar a Estados Unidos después. Exactamente, y esa es una expectativa muy interesante. Esa fotografía que tú mostraste refleja, por un lado, el intento de atraer a estas grandes figuras, tenerlas acá en Chile, pero al mismo tiempo ese interés por generar un proyecto que permita que Hollywood se apropie de los chilenos, que difunda la tradición, que difunda lo nacional. Y por lo mismo, eso los actores lo saben. Y Disney, cuando viene también, el 41, dice exactamente lo mismo. Vengo a compenetrarme de la cultura chilena porque sabe que eso genera una enorme expectativa y gusta a los chilenos. En la práctica vienen a mucho más que eso. Bueno, de hecho, hay unas declaraciones de otro actor que es Power, ¿no es cierto?, que dice que lo hacía por vías de turismo para conocer el desenvolvimiento de estos jóvenes países, ¿ya? Y luego le preguntan, el periodista, ¿este viaje es de iniciativa propia o lo ha preparado el estudio? Y él dice, no, lo he decidido yo. Y el periodista le insiste, ¿no es mejor en los viajes hacerlo sin premura, sin darse a conocer, tranquilamente y en un grato anonimato? Y él dice, es difícil para nosotros gozar como todos. ¿Por qué pues un viaje tan rápido? Entonces, Power reía al mismo tiempo que encendía un cigarrillo sin contestar la pregunta. ¿Por qué reía y por qué no contestaba la pregunta? No había respuesta. Es una persona que venía de Cuba, había pasado por México 2 días, por Buenos Aires, por Lima, por Chile. O sea, ¿quién, Susana? O sea, era un agente encubierto. Sí, es parte de los contratos comerciales que ellos tenían. Sería interesante ver qué es lo que eran las estrellas. En el fondo las estrellas eran, él era de la Fox, creo, ¿no? Funcionarios de las cadenas de distribución, finalmente. Absolutamente, y ellos funcionan con contratos que estipulan una serie de actividades que copan la mayor parte de su tiempo, no necesariamente en las filmaciones de películas, sino precisamente en estas giras de promoción, en entrevistas radiales, y hay todo un aparataje detrás del estrellato que implica la existencia de personas que falsifican los autógrafos y que responden a todos los fans, que envían chapitas, imágenes para mantener vivo lo que es realmente una industria cultural,
que tiene obviamente todos sus usos políticos, que tiene todo su impacto cultural, pero que en esencia sigue siendo igual una industria cultural con todas estas complejidades. Ahora, bueno, existieron revistas, podemos mostrar revistas maravillosas, por ejemplo esta, que vamos, la clásica revista Ekran, ahí se me desarmó un poco, si ustedes la ven acá, la que tengo en mis manos, el número 340, es una revista maravillosa, ¿no? Aquí dice todas las mujeres que han vestido como hombres, desde las discípulas de Platón a Marlene Dietrich, ¿no? Es buen artículo, bueno, Rockefeller aparece el romance de amor de Rockefeller, es como la farándula de la época, ¿no? Completamente. Sí. Los niños cantores, crónica social, hay una chismografía cinematográfica, podemos ver ahí también las imágenes. Ahora, de alguna manera, mucha gente tuvo ilusión de ser estrella y se le despertó la ilusión de que podían ser estrellas, digamos, algún día y acceder a ese Olimpo hollywoodense, ¿no? Y estos medios como Ekran, que nació en 1930 y fue muy influyente para el mundo del espectáculo en general, dieron cabida también para ese tipo de expectativas generadas en la gente. Organizaban concursos fotogénicos, promovían la posibilidad de que hubiese personas comunes y corrientes que pudiesen llegar a Hollywood, pero lo interesante es que lo hacen apropiando el fenómeno. Tú aquí mencionabas el caso de Ekran, pero es una revista chilena y es parte de este mismo fenómeno. Y no es que haya empresarios norteamericanos obligando o creando sus sucursales en América Latina. Es la sociedad latinoamericana, es la sociedad chilena la que tiene a personajes que ven una oportunidad en esto y crean sus propios medios que fortalecen el sistema de estrellas originado en Estados Unidos. Bueno, y detrás de todo el sistema de estrellas está lo que se llamó, lo que tú dijiste, la conquista pacífica del mundo, la expresión de Wilson, la democracia de los negocios. También ¿qué es lo que significaba esto de la democracia de los negocios? La democracia de los negocios era básicamente la idea del libre mercado. Es un modo de formular la idea de que existiese una suerte de... Pero libre mercado de un lado, solamente desde el lado de Estados Unidos para acá, no libre mercado, no era mutuo, digamos. Bueno, apelando a las ventajas comparativas, que suponen que es más bien cierto tipo de productos los elaborados los que salen desde Estados Unidos, son las materias primas, los insumos que llegan a Estados Unidos. Llama la atención, hablábamos recién, bueno, Hollywood, la capital del mundo, y que se quiere convertir a Antofagasta en la ilusión, en el imaginario chileno, en el Hollywood de América, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ese ¿Por qué fenómeno, Antofagasta? Sí, a ver, es un fenómeno muy común en el mundo, no solamente en Chile, el de haber querido generar una industria cinematográfica potente. Y Chile no escapó a aquello, se imitaron las formas de hacer películas, pero ya tempranamente en los años 20 surgió un proyecto concreto que buscó establecer Antofagasta como un nicho para atraer a estudios cinematográficos, idealmente latinoamericanos, pero fue solamente un proyecto chileno bastante exitoso. En un par de años se filmaron varias películas, 6, 7 películas, y se promovía Antofagasta básicamente porque tenía las mismas condiciones climáticas y luminosidad que poseía Los Ángeles. Pero esas películas nunca llegaron a Estados Unidos, o sea, nunca tuvieron circulación, nunca se internacionalizaron, nunca fue de vuelta de nuevo aquí. No, para nada. Funcionaban en el mercado local, en el mercado chileno, muy exitosas, porque si bien es cierto la producción chilena era mínima, estamos hablando de porcentajes inferiores al 1% de las carteleras de aquellos años 20, años 30, se llenaban las salas. Y es un fenómeno que se siguió repitiendo hasta hace poco, cuando ya tenemos hoy día una producción un poco más masiva. Bueno, vemos mujeres muy hermosas de la época, por ejemplo, la Pola Negri en esta hermosa portada de Cinelandia. Aquí tenemos a Richardson, otra hermosa mujer, también, marzo de 1928. Bueno, este cine y estas imágenes, estas mujeres, estas actrices comienzan a cambiar también la manera de las costumbres de las mujeres chilenas, ¿no es cierto? El famoso fenómeno del flaperismo, del que tú hablas aquí en el libro. Y voy a mostrar acá, hay una cita muy divertida, digamos, creo que hay un poema incluso, ¿no? Sí. De alguien que... Pero ¿qué es el flaperismo? Explícale un poquito qué es el flaperismo, primero que nada. Bueno, el flaperismo es un fenómeno que se dio en Estados Unidos y que fue exportado a partir del cine y de la revista y que se genera en torno a un estereotipo de mujer moderna, esencialmente moderna, que viste de una forma, exactamente, ahí está la versión chilena ¿Sí? de la flapper. De partida tiene el pelo corto, lo que ya era algo transgresor para la época, viste de forma mucho más casual y al mismo tiempo tiene una actitud pública
que rompe absolutamente con los esquemas de la mujer conservadora de la época. Entonces es una mujer, en pocas palabras, rupturista, moderna, y es algo que genera obviamente su atractivo entre Bueno, ciertas se las mujeres acusa chilenas. inmediatamente de pecadoras, porque es curioso, porque este cine americano se enfrenta a un cierto conservadurismo local, pero de la élite, más que de la clase media de la que hablabas tú, sobre todo un conservadurismo católico. Hasta Alberto Hurtado aparece por ahí propiciando censuras o autoflagelaciones en relación a las películas de la época. Exactamente, a mediados de los años 40. Articula incluso una promesa de los que van al cine, de no dejarse invadir por las imágenes. Sí, y de hecho ahí la Acción Católica estableció su propio código de censura. Y lo que hace Alberto Hurtado el año 43 en un libro Cine Moral es precisamente promover entre los jóvenes católicos fundamentalmente el que se establezca una promesa de no asistir a aquellas películas que estén prohibidas por la Acción Católica. Entonces habían códigos paralelos de censura, los de la Acción Católica y por otro lado los de la Comisión de Censura del Estado que funcionaba desde 1925. Y hay un poema que se escribe, que se empiezan a acusar a las flappers de pecadoras. Dice, desde Eva, esto fue publicado en el suplemento de Actualidades El Heraldo de Santiago en 1927. Desde Eva, la primera pecadora, a la flapper de frívolos anhelos, la mujer engañosa y seductora. Para Adán siempre ha sido tentadora y la causa de todos sus desvelos. Eva, con gesto inocente, hipócrita y casquivana, me encanta esa palabra, casquivana, mientras oye a la serpiente, da vueltas a la manzana. Dice este poeta improvisado. Exactamente. Sí. Ahora, sin embargo, aparte bueno, esto influye en la arquitectura también. El impacto de Nueva York, la experiencia de conocer la ciudad de Nueva York, los rascacielos, se empiezan a copiar los rascacielos. ¿Qué más? ¿Cuál es el ámbito de influencia más fuerte en nuestra manera de ser? El impacto más inmediato y más... A ver, yo diría, los ejemplos que tú mencionaste, que están tratados en el libro, son tal vez mucho más concretos y específicos y asociados a modas, a bailes, a música, que es otro de los ámbitos, a una imitación de la arquitectura. Hay formas de sociabilidad, formas de cortejo que también son imitados desde el cine. Pero yo diría que lo fundamental es que en definitiva aquí, y que es más de carácter estructural, el gran impacto que tiene el cine norteamericano con todo lo que lo acompaña, que son las revistas, que es la música, que son otros medios, es el hecho de que genera un nuevo paradigma de modernidad. Y un nuevo paradigma de modernidad que es asumido como tal por nuevos grupos de gente, estas clases medias a las que hacía referencia con anterioridad. Entonces ahí tú tienes tal vez el gran cambio en el escenario social chileno. Tú tienes una sociedad que hasta este momento tiene como gran modelo de modernidad el europeo y a partir de entonces, Primera Guerra Mundial, sobre todo los años 20, tú tienes una sociedad chilena que es capaz de ver el paradigma de la modernidad no solamente en Europa, sino que también en Estados Unidos. Y eso es mucho más amplio y termina por impactar en, por ejemplo, no solamente el cine, pero este fenómeno en el que sea un referente educacional, de que haya más gente dispuesta a irse a formar a Estados Unidos, de que en definitiva sea un nuevo referente de lo moderno. Pero finalmente lo que va a predominar va a ser el impacto del modelo americano. Esto va a tener repercusiones muy grandes a largo plazo. Yo diría más bien un modelo anglosajón, cultural, que es el que nos va a marcar hoy, por ejemplo, fuertemente, digamos, las últimas décadas. Sí. Pero, por ejemplo, ahí hay un tema, mucha gente lo asocia a las últimas décadas, y eso tiene que ver con una falta de profundidad histórica en el análisis, y tiene que ver con una mirada sobre el neoliberalismo, sobre formas económicas, la escuela de Chicago, el modelo de la dictadura de Pinochet al respecto. Pero también una manera de pensar, Eso va aparejado, o sea, una manera de ver el mundo, de ver el espacio público, de ver la ciudad, una sensibilidad distinta. No digo que buena o mala, digo que es distinta. Exactamente, pero el punto está que hay raíces profundas que están situadas muchas décadas atrás y que obviamente son el precedente para lo que pasó en décadas recientes. Bueno, uno de las visitas ilustres a Chile, de los más importantes, es ni más ni menos que Walt Disney, ¿no? Y ahí nos vamos a detener un poquitito en la figura de Walt Disney, de luego vamos a recordar. Aquí tengo, por ejemplo, él visita Chile y va a ver la revista Topase, que es la revista de humor político, donde está, por ejemplo, Pepo y otros, está también el Coque Délano, y ahí le piden que dibuje y él hace una caricatura, Pepo hace una caricatura de Walt Disney, y hay otros dibujantes chilenos que hacen otras caricaturas que les pide Walt Disney. Sí. Pero parece que Walt Disney ahí estaba probándolos, no era tan inocente el que los dibujara. Ellos no lo sabían y lo reciben con gran honor. La familia topásica, como se tituló en los diarios, en la prensa, recibe a Walt Disney y hay imágenes de eso. Pero lo que Walt Disney estaba haciendo era tratar de ver los talentos
potenciales talentos chilenos para ser parte de un gran proyecto que fue el que le encargó el Departamento de Estado de propaganda fílmica durante la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, se convenció mucho más con Francisco Molina Campos, un dibujante argentino, a quien terminó llevando a los estudios en Hollywood, y ninguno de los dibujantes chilenos muy talentosos igual satisfizo la Bueno, ellos en una comida, no sé dónde, lo llevaron a un campo, no sé qué, él había prometido, escuchó la cueca y todos bailando cueca, y dice, algún día probablemente no se extrañen si escuchan la cueca en alguna de mis películas futuras, ¿no es cierto? Exactamente. Verán a algún guaso bailando, y nunca apareció ni un guaso ni una cueca, llegó al cine norteamericano. Lo único que quedó fue este personaje Pedrito, que me gustaría que me contaras quién era este avioncito que vemos aquí en esta revista. ¿Quién era Pedrito? Bueno, a ver, voy primero a lo anterior, en torno a las expectativas. La sociedad chilena tiende a buscar en Hollywood, o sea, a ver en Hollywood la posibilidad de precisamente salir al mundo. El tema de la imagen país, que hoy día está tan de moda. Es algo que preocupa al gobierno, que preocupa a la sociedad en su conjunto, intelectuales, y quieren ver eso reflejado. Y lamentablemente para esos grupos de gente no se vio en las películas, en los productos de esta visita, pero sí se vio para el caso de Argentina, sí se vio para el caso de otros países, donde hubo más de lo criollo, hubo más de lo rural, de esas tradiciones. En Chile, en cambio, apareció Pedrito, este avión que la verdad es que no gustó mucho, que no reflejaba desde la perspectiva chilena, los chilenos, no reflejaba la identidad, que llevaba el nombre del presidente Pedro Aguirre Cerda, pero que no tenía ningún vínculo con la identidad chilena. De hecho, no se mostró nada de Chile en la película. O sea, lo único que se mostró la Concagua, la cordillera. Y esas son las grandes quejas, que no aparecieron los campos, no apareció la ruralidad, no apareció el guaso y este avión que la verdad es que no generaba ningún tipo de empatía. Y es lo que produjo y que explica, y esto es lo interesante de estos fenómenos transnacionales donde se cruzan procesos históricos, que apareciese un personaje como Condorito, que está directamente relacionado a este proyecto de imperialismo cultural, a este proyecto propagandístico de la Segunda Guerra que da origen a Pedrito. Y es Pepo, uno de los personajes y dibujantes de la revista Topase y que estuvo con Walt Disney, quien en 1949 decide crear un personaje que realmente refleje la identidad chilena y que es Condorito. Aquí está Condorito original, ¿eh? Sí. El verdadero Condorito original. Y que fue evolucionando en su... Y fíjate lo que dice en una conversación Pepo, que Pepo estaba picado, estaba enojado con Walt Disney, decepcionado. ¿En qué momento me concediste? Dice Condorito a Walt Disney. Claro, estaba harto picado. Walt Disney había elegido para nuestro país una figura tierna, pero muy poco humana, y era el avioncito Pedro que se empinaba con gran esfuerzo por los Andes. Claro, porque en Brasil le había creado Pepe Carioca, a México le creó el famoso Pancho Pistolas. Entonces tú pensaste en mí, pensé en nuestro escudo, pensé en el Huemul y en el Cóndor. Y ahí nace como respuesta, como el sentimiento nacional herido, digamos, ante el ninguneo de Walt Disney. Ahora, Walt Disney se las traía, porque tengo entendido, y eso lo supe ahora leyendo tu libro, de que en el fondo él hizo mucho cine propagandístico durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de hecho, Disney estuvo a punto de quebrar antes del inicio de la guerra. Y es más, después cuando está en Chile, en 1941, cuando recién Estados Unidos se está involucrando, no todavía bélicamente, eso fue en diciembre, pero Disney está acá en septiembre, estaba con huelga de sus trabajadores, tenía muchas deudas adquiridas, y precisamente fue la guerra lo que le dio el espacio para generar una gran cantidad de propaganda de todo tipo, y el 80% de la producción de estudios Disney durante la Segunda Guerra Mundial fue a partir de contratos establecidos con el Departamento de Estado, que buscaban desde esta propaganda hacia América Latina, hacia otro tipo, también había otro tipo de propaganda asociada al pago de impuestos internos en Estados Unidos, campañas de higiene, campañas dentro de... Quiero mostrar una imagen bien impresionante que está en el libro tuyo, que no apareció en las películas, se cuidaron de no colocarla, pero que es bien impactante, de Pato Donald bañándose en una tina, mientras es observado por unos sudamericanos, ¿no es cierto? Él está limpiándose, es blanco, se limpia, es higiénico, y los otros lo están mirando con sorpresa, como alguien se ducha o se lava. Y esto refleja un poco la imagen caricaturesca o pobre que tenía, o que en una parte, no sé si de la élite americana o de la dirección política americana, o no sé, de lo que es Sudamérica, digamos, las diferencias. Esta mirada americana un poquito muy general, pero sin matices, digamos, ¿no? Bueno, de hecho la misión de Disney, la gran misión diplomática, tuvo que ver con generar un escenario
proclive de parte de América Latina hacia Estados Unidos y al mismo tiempo una visión favorable de la sociedad de Estados Unidos respecto a América Latina. ¿Por qué? Por lo que tú señalabas. En definitiva, aquí tú tienes una mirada muy estereotipada y al mismo tiempo crítica. Claro. Hay encuestas de la época en donde hay una serie de atributos que se les pide mencionar libremente y la flojera, la inferioridad racial, son aspectos que aparecen en relación a América Latina. Y esa imagen que tú acabas de mostrar tiene que ver con una serie de libros que no circuló en América Latina y que dejan en evidencia ese contraste racial que obviamente generaba un impacto negativo. Hay un ejemplo muy interesante en la película Saludos Amigos, que es donde aparece Pedrito, y que se refiere al caso de Brasil, donde aparece Pepe Carioca. Es muy interesante que ahí, cuando se describe la samba como gran característica identitaria brasileña, no aparece ningún negro, ningún descendiente africano. Todos los que bailan son blancos, y eso tiene su explicación en el sentido de que se buscaba generar desde Estados Unidos una visión favorable de América Latina, en este caso de Brasil, y por todos los conflictos raciales que tenían, no era conveniente incluirlos. ¿Quién se desesperó un poquito en el intento de mostrar un Chile menos caricaturesco a sus propios compatriotas? Fue un embajador que se llama Claude Bowers, que publicó un libro, que es un estupendo libro memorialístico, considero yo, Misión en Chile. Él fue embajador del año 1939-53, una parte importante de la historia de Chile la vivió aquí. Le tocó todo el momento, además, de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y yo tengo la impresión, cuando uno lee el libro, de que Bauer intenta dar matices, o sea, trata de mostrar no una tarjeta postal de Chile, es decir, Chile tiene mucho más características que permite ser admirado desde el punto de vista de su tradición republicana, habla muy bien de los presidentes, habla muy bien de los paisajes, habla bien de la gente en general. Esa es la impresión que tuve yo. Sí. Y a veces como que trata de explicar un poco por qué en Chile había una cierta simpatía por el eje, digamos, y no era tan rápido el paso a el apoyo hacia Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, aquí hay una visita que hace en Petrohue y dice, sabiendo que esta ciudad se hallaba poblada de alemanes, tenía curiosidad de escultar el sentir de la población respecto de la guerra, ¿no? Me impresionó mucho la limpieza y el orden de Osorno, y con intención de conocer la opinión pública, me encaminé a un cine, dice el embajador. La sala se llenó antes de que comenzara la función y todas las conversaciones eran en alemán. Cuando Hitler apareció en los noticiarios que venían en su totalidad de pequeños, en los noticiarios bajando de su avión en Polonia, hubo aplausos diversos que venían en su totalidad de pequeños grupos de jóvenes. Y cuando apareció Churchill, se oyó solamente un rumor de los invitados. Bueno, de alguna manera me imagino que tiene que ha sido difícil la misión de este embajador, ¿no? ¿Qué pasaba en Chile? ¿Por qué en Chile estaba en una postura, no sé si neutral o por lo menos no inmediatamente comprometida con Estados Unidos? No fue un entusiasmo tan rápido, pero después terminó apoyando. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la...? Bueno, Chile es un país, como lo señalábamos antes, en cierto sentido insular. Es un país pobre, lo ha sido a lo largo de su historia. Y lo era también durante la Segunda Guerra Mundial. Y por lo mismo, al ser un país pobre, dependía de manera importante de ciertos mercados y de sus alianzas económicas con muchos países. Y lo que ocurre es que Alemania, en los años 30 fundamentalmente, se había convertido en uno de los principales socios comerciales de naciones como Chile y Argentina. No tiene que ver eso solamente con la presencia de inmigrantes, es un factor, influye, pero la cantidad es poca, más allá de su relevancia económica. Entonces yo diría que la actitud chilena en pro de defensa de su neutralidad tiene que ver con una realidad económica que hace difícil romper ese lazo, y lo que hacen los embajadores y la diplomacia chilena es tratar de mantener un equilibrio a partir del cual se saquen las ventajas del caso sin enemistarse tampoco con Estados Unidos. Y de alguna manera no se corrió el rumor, que tal vez no era cierto, que Alemania podría invadir alguna de los países de Sudamérica y tenía que estar preparados para resistir esa invasión. Pues esa es la gran preocupación de Estados Unidos. De hecho, todo este cine de propaganda que se divulga a partir de Disney y muchos otros proyectos, porque ese es uno solo. Hay otros que no se hicieron y otros que se vieron en las pantallas con películas, dramas, etcétera. Buscaba precisamente mantener a un hemisferio unido, alineado, porque existía ese temor potencial de que surgiesen frentes bélicos que desviasen la atención de los focos en donde querían mantener la guerra, que era Europa fundamentalmente. Ahora,
Lo que llama la atención, independientemente de lo que tú dices, de que Chile fue permeable y de alguna manera no fue un actor pasivo, llama la atención de esta mega operación que incluye a Hollywood, el Departamento de Estado, incluso Rockefeller ahí trabaja en uno de los, no sé, de las oficinas, son varias oficinas que Sí, la operan ahí, Oficina ¿no? de Asuntos Interamericanos. Entonces, hay una bisagra entre la industria del cine, que, los intereses comerciales y luego los intereses políticos, ¿no? Y verdaderamente es una mega operación gigantesca, digamos, casi uno podría decir de lavado de conciencia, podría decirlo si lo mirara así en estricto sensu, ¿no? Sí, no, y así de impresionante es, y tiene muchas ramificaciones que van mucho más allá del cine. Mismo Rockefeller está promoviendo el arte norteamericano, está organizando sesiones de exposición de pintores, está la radio como gran fenómeno. Entonces, los intereses son múltiples, los actores bastantes también. Y de hecho, en el libro, lo que yo hago es precisamente cubrir un periodo que va entre 1910 y 1950, precisamente porque permite ver en toda su complejidad el cómo una industria cultural evoluciona desde un criterio estrictamente comercial, como industria del entretenimiento, hacia una industria que pasa a establecer una alianza muy estrecha para efectos comerciales y promocionar la venta de otros productos, y termina, y por eso el cierre en 1950, después de la Segunda Guerra, siendo parte de una compleja red de interacciones e intereses que mezclan la política, que mezclan el comercio, que mezclan lo Pero tuvimos cultural. preguntas por qué fue Chile uno de los lugares donde más se insistió en el uso del cine como medio de propaganda. Y la respuesta está en las palabras de Roosevelt, quien dice que la embajada de Chile era un puesto clave en la lucha contra el fascismo. O sea, Chile era considerado un lugar estratégico en la mirada. Y por eso más terrorífico. Powers está yendo a los cines, está yendo al sur. Por eso los propios estudios cinematográficos tienen su propio servicio de inteligencia y están reportando también todas las actividades sospechosas, están reportando las actitudes en el cine, están reportando aquello y denunciando aquellos cines en donde se exhiben películas japonesas, italianas, alemanas, los cuales son castigados duramente, se les deja de proveer películas, literalmente una suerte de embargo, del que es parte también una industria del cine que está vigilando y haciendo parte de una causa común con el... Mira, a mí tu libro se me cruzó con el libro de Powers y se me cruzó con... Y lo fui a pesquisar, digamos, con un reportaje que publicó una periodista, Loreto Daza, en la revista ¿Qué pasa?, en el año 2005, que quedó, yo siento que quedó como muy guardado, digamos, donde cuenta, a partir de la desclasificación de los archivos de la CIA, cómo la CIA apoyó directamente y entregó dinero a la campaña de 1964 para que ganara Eduardo Frei y llegara a la presidencia. Cómo Frei presentaba a Kennedy por Ralph Duncan, aquí lo tengo, el ex embajador. Y lo que más impresiona, digamos, es que el Partido Demócrata Cristiano de la época haya recibido la cantidad de dinero que recibió. Estamos hablando de 3 millones en la campaña de Frei, 3 millones de dólares. Sí. ¿Ya? Y luego se habla de una cifra de 29 millones de dólares en otros aportes que se hicieron. La duda es si Frei sabía o no sabía, pero es raro que no supiera, digamos. Y lo que llama la atención es que este reportaje haya quedado ahí, a mí me llama la atención. Y se me junta con todo lo que tú me estás diciendo, digamos. Sí. O sea, se me arma y ahí un tú mapa. tienes una continuidad. Bueno, de hecho, uno de mis proyectos actuales tiene que ver no con el cine, sino que tiene que ver justamente con esa época que tú mencionas, los años 60, y tiene que ver con el Cuerpo de Paz, que es el envío de todos estos voluntarios jóvenes desde el año 61 Claro, Cuerpo de Paz, sí. en adelante. Y lo que tú señalas, y esa realidad de Ralph Duncan siendo un mediador para el envío de recursos, es absolutamente cierto. No hay que olvidar que el año 58 Allende estuvo muy cerca de ganar. Luego vino la Revolución Cubana y eso cambió totalmente el escenario y la importancia estratégica de América Latina y de países como Chile, en donde la izquierda marxista podía llegar al país, y no se escatimó en esfuerzos ni en gasto de Pero recursos. a mí lo que me sorprende es que un partido político chileno acepte recibir este dinero. O sea, eso es lo que me sorprende, porque hablamos de la pasividad en un momento en relación al cine, pero me sorprende que un partido de centro que tiene ciertos valores, etcétera, acepte recibir ese dinero. O sea, eso plantea. Sí, ahora, ese dinero también, lo que pasa es que hay formas a partir del cual se canaliza ese dinero. Y mucho de ese dinero no llega solamente a la campaña política y el financiamiento que de carteles, prensa, sino que llega
en obras públicas, llega en escuela, que son proyectos que forman parte de las campañas, la Alianza para el Progreso. Sí, la Alianza para el Progreso. Entonces están, entre comillas, muchos de esos recursos blanqueados. Pero son formas de intervencionismo. Absolutamente. De todas maneras. O sea, absolutamente. Lo que llama la atención y produce un cierto escalofrío mirado a la distancia, digamos, es cómo Chile fue el patio trasero de muchas, casi un laboratorio, digamos, en términos ideológicos, por la Guerra Fría, y cómo de alguna manera el curso de la historia fue influida muchas veces por intereses extranjeros, digamos. Pero, tal cual como tú señalabas, implícitamente está por intereses locales. Y eso no cabe duda que sí. Eso es clave. Entonces tienes la confluencia de Estados Unidos siempre cuando interviene, lo hace incluso en sus intervenciones más crudas en países centroamericanos, apoyándose en, al menos aunque sean grupos pequeños, que tienen sus propios intereses y agendas concordantes. Hablamos de Walt Disney, se nos olvidó hablar de un personaje que es entrañable, pero que también está metido en el baile, que es Charles Chaplin. Sí. La llegada, Charles Chaplin no vino a Chile, ¿no? No. Qué lástima, por lo menos que hubiera venido, ¿no es cierto? Pero no vino. Pero sí Charles Chaplin también, no sé si fue el agente, digamos, la estrella agente, formó parte de este circuito. Sí, uno de los, sí, completamente. Ahora, y en su figura hay algo interesante. Él es británico, él no es norteamericano. Es británico. Pero sí. pasa a ser una estrella hollywoodense, así como tantas otras. Entonces es un producto de Hollywood y fue extremadamente popular en Chile durante los años 10 y también punta de lanza para la penetración del cine norteamericano justamente en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial. No vino. ¿Y qué es lo que transmitía Chaplin? Porque uno quiere entender, ya, el Pato Donald transmitía estos valores americanos, no sé, era para llegar a los niños, el ratón Mickey, que es otro personaje maravilloso, que por aquí lo tengo, el antiguo ratón Mickey. Pero ¿qué es lo que transmitía, o qué podía servir ese ratón Mickey, ya, el antiguo? ¿Qué podía transmitir Charles Chaplin? Sí. ¿Qué contenido podía infiltrar? Sí, digamos? bueno, aquí hay algo que es una gran pregunta que uno puede decir, bueno, ¿qué transmitía Hollywood también en un sentido más amplio? Chaplin, en su estilo, transmitía la sencillez humana y esa, no sé, esa forma de reírse de cuestiones simples de la vida, con un humor de una simpleza tal que era capaz de llegar a los públicos más diversos y ser en una especie de lenguaje universal, un humor universal. Yo creo que eso fue lo que cautivó a la sociedad chilena. De hecho, Hollywood fue adaptando sus propuestas, sus guiones a los mercados extranjeros. No hay que ver esto tampoco como una penetración hollywoodense sin transar. No. Incluso se censuraban guiones. Se censuraban guiones, se cortaban imágenes. Algunos ejemplos. Y eso se va reformulando. Las distintas industrias hollywoodenses generaban reportes después de cada película que se estrenaba acá en Chile. Y aparecían si es que había escenas censuradas o no. Sensualita, por ejemplo, una película de los años 20, donde se cortan ciertos besos que sobrepasaban la duración de lo que... Bueno, hay un beso del Pato Donald con un personaje. También, con Carmen Miranda, una actriz que es censurada por la Acción Católica. ¿No? Entonces hay distintos tipos de no, exactamente, y que da para mayores de 21 años. Entonces, Hollywood, por un lado, censura o al ver reacciones contrarias a esas películas, genera corte, a su vez que la sociedad chilena. Pero hay un proceso de adaptación permanente de acuerdo a los mercados. Hay películas que son enviadas a ciertos mercados y no a otros. Se tiene plena conciencia de qué es lo que no gusta dependiendo de dónde se va. Las relaciones interraciales están prohibidas en Hong Kong. Los besos extendidos en Chile. El tema de la representación de ceremonias religiosas censuradas en el Reino Unido. Entonces, hay ahí un diálogo permanente con las sociedades que permite ir adaptando. Chaplin, que era el caso anterior, no genera mayores problemas, no hay necesidad de censurarlo, pero sí otras películas o fragmentos de películas más bien. Bueno, si uno piensa que Hollywood durante 40 años, el Departamento de Estado, unido con Hollywood, que fue su punta de lanza, desata o hace esta gigantesca operación, primero comercial y luego política, uno podría pensar, ¿y hoy Hollywood no sigue haciendo lo mismo? ¿No es la punta de lanza de lo mismo, incluso con más sofisticación todavía y más penetración todavía en el mundo? Yo creo que sí, que eso sigue existiendo. De hecho, Hollywood sigue siendo un instrumento de tal importancia que genera incluso no solamente
una relación directa con el Departamento de Estado, sino que un intento por establecer lobby de parte de países que buscan establecer su imagen país, etc. Pero hay un hecho que tiene que ver con nuestra realidad reciente, esta película que desató la furia en el Medio Oriente por ciertas formas de representación del islamismo. Que nos hablan también de un cine que hoy ha evolucionado de forma tal que el monopolio de la producción de esas películas ya no está solamente en Hollywood. Y hay que es todavía un conglomerado que es más fácil políticamente de cooptar ante momentos de crisis. Hoy día cualquiera puede hacer cine, cualquiera tiene o dispone de medios mucho más sencillos con toda la digitalización de las imágenes que exponen a Estados Unidos a la generación de ciertas películas que están fuera del alcance y generan crisis diplomáticas como las que hemos presenciado recientemente. Ahora, la envergadura, el impacto, creo que fueron 2 millones de personas que vieron cine propagandístico durante la Segunda Guerra en Chile. 2 millones de personas, sí. Impresionante para la población que vivía en ese momento, ¿no? Y desde funciones que se hicieron frente a la Casa de la Moneda hasta funciones que se hicieron en Salitrera, en pequeños pueblos, en salas de cine, bibliotecas, Punta Arenas. Pequeños pueblos rurales también. Pequeños pueblos rurales. Oye, había una cantidad, esto produjo lo positivo, digamos, un boom de infraestructura. O sea, la cantidad de salas de cine que hubo en Chile, que hoy día ya no hay, donde se distribuyó cine, justamente se debió a esto, ¿no? Exactamente, una proliferación que tuvo que ver con empresariado local, pero también con empresariado norteamericano que invierten. Hoy día se han perdido muchas de estas salas. De hecho, hay una ahí cerca de la Plaza de Armas, el Teatro Real, donde hoy día hay una multitienda. El cine real, yo alcancé a ir a ese cine. Y ese cine, que la gente vea, entre la multitienda y siga hacia el fondo y va a ver la pantalla, va a ver los palcos, va a ver los adornos y toda una riqueza arquitectónica de un mundo que lamentablemente se perdió, ¿no? Y que es ese cine de barrio con sala única, y bueno, que ya no está, digamos, pero queda mucho de esos vestigios. ¿Cuál es, desde el punto de vista, tú hiciste esta investigación original y que entró, abre una mirada de la historia de Chile distinta y que abre la posibilidad de mirar cómo se da la relación con la influencia extranjera? ¿Qué otra área de interés se te abre a ti la historiografía a partir del cine? Digamos, ¿en qué estás ahora, digamos, como historiador? ¿En qué búsqueda? Yo soy una suerte de historiador itinerante y voy buscando nuevos temas, pero asociado al cine hay uno que me fascina y en el cual estoy involucrado ahora y que tiene que ver con la música. Tal como decía antes, el cine tiene que ver con muchos medios, tiene que ver con revistas, tiene que ver al final con radio, tiene que ver con publicidad, tiene que ver con marcas comerciales que ayudan a difundirlo, pero la música es fundamental. Durante la época del cine silente o cine mudo, la música fue clave, era parte del cine, a partir de pianistas, a partir de orquestas en teatros más complejos que interpretaban las escenas. Y ahí hay un fenómeno mundial extremadamente interesante desde mi perspectiva, que tendió hacia una suerte de sincronización entre la música y las escenas que se proyectaban. Pero cuando hablamos de una sincronización, al mismo tiempo hubo un esfuerzo de los músicos por interpretar acciones, sentimientos, sensaciones que requieren el que se adoce un cierto tipo de música. Y con eso se fue educando al público, que se fue acostumbrando ante escenas de terror a escuchar cierto tipo de compases y melodías musicales y otros. Entonces, lo que ahora estoy investigando tiene que ver con una investigación sobre aquellos volúmenes que se produjeron para músicos, como guías para músicos de los años 20, muchos de los cuales llegaron a Chile, y para ver cómo se fue dando ese proceso de búsqueda de una sincronización entre el cine y la música, que después con el cine sonoro, el cine y la música siguieron teniendo una relación muy estrecha, y hasta el día de hoy, cuando nosotros escuchamos cierto tipo de música, muchas veces tenemos imágenes cinematográficas o necesariamente pensamos en algún tipo de situación que hemos visto proyectada en el cine. Bueno, yo, Fernando, te agradezco este libro tan apasionante de película, Hollywood y su impacto en Chile, 1910, lo que es de película, ¿no es cierto?, es esta presencia, esta invasión invisible, este imperio irresistible, ¿no es cierto?, que hizo que la sociedad chilena, porque lo conquistó, Hollywood conquistó
El Departamento de Estado conquistó a Chile a través de Hollywood y conquistó la sociedad chilena, como tú dices, que como mujer caería alegremente en sus brazos, ¿no? Exactamente. En los brazos fuertes de Rockefeller y compañía. Muchas gracias por haber estado aquí en Una Belleza Nueva. Gracias a ti por la invitación.